Bendecidas tardes, pueblo de Dios. ¿Cómo se encuentran en esta tarde bendecida que el Señor nos ha regalado desde el principio de esta mañana? Mis hermanos, tuvimos una nueva misericordia de Dios. Gloria al Señor por ello, mis hermanos. Bienvenidos nuevamente a su programa Rompiendo Cadenas con su amigo, su servidor, su hermano en Cristo, Juan Zapata. Gloria al Señor, mis hermanos, que nuevamente tenemos el gran privilegio de estar aquí por la voz del cielo, Radio Vocem 94.1 y 102.1 por las áreas de Cotula, Carrizo Springs. Bienvenidos, mis hermanos. No sé si están ahorita en casita, si van en coche, están en el trabajo y están conectados. Gloria al Señor. Les agradezco muchísimo por hacer el espacio, hacer el tiempo de estar conectados aquí en su programa Rompiendo Cadenas. También estamos en vivo, mis hermanos, por las páginas de Radio Vocem. Ahí nos pueden encontrar en Facebook Live. También estamos en vivo, también por la página de Rompiendo Cadenas. Ahí nos pueden encontrar en vivo y a todo color, mis hermanos, en este viernes que el Señor nos ha dado. Gloria al Señor, mis hermanos. Estamos aquí otra vez anunciando la buena palabra del Señor, el buen consejo, mis hermanos, del Señor Jesucristo, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Ese es el objetivo, mis hermanos, por cual estamos aquí en esta tarde. No estamos aquí para entretener, no estamos aquí para hablar consejos de psicología o de esa clase de consejos secular, mis hermanos. Estamos aquí para poder predicar la palabra de Dios, para poder hacer llamados de atención, que ahora la iglesia del Señor Jesucristo es necesario que empiece a escuchar y empiece a despertar, mis hermanos. Cristo viene pronto y hay que estar preparados, mis hermanos. Gloria al Señor. Antes de que inicie el tema de esta tarde, mis hermanos, les quiero invitar a la congregación Redención Divina, que está ubicada en 2509 Buddy Owens Boulevard, aquí en McAllen, Texas, mis hermanos. Ahí nos pueden encontrar. Tenemos nuestros servicios de las 6 a las 8 de la tarde los domingos. Ahí estamos congregándonos, estamos edificándonos con la palabra de Dios. Ahí también tenemos ya nuestras páginas, mis hermanos. Estamos ahí en Facebook, en Instagram y en TikTok. Ahí estamos, se nos puede encontrar en Redención Divina, mis hermanos. Esa es la página de la congregación, de la iglesia de Cristo, de nuestra congregación, mis hermanos. Ahí se pueden conectar con nosotros. Ahí tenemos nuestros servicios en vivo, pero es mejor estar en persona, mis hermanos. Les hacemos la cordial invitación que venga y apoye este proyecto del Señor. Si no tienen en un lugar donde se esté congregando, o si en los domingos, mis hermanos, ya ve que el horario a veces se complica para ir a la congregación, porque a veces se tiene que trabajar en la mañana, o a veces se tiene que trabajar en la hora de los servicios que usualmente son, ¿verdad?, en la mediodía. Ahí tenemos nuestro servicio de las 6 a las 8. No se quede sin tener esa relación con Cristo, ¿no? Como dice la palabra de Dios. No deje de congregarse como unos lo han hecho por cuestiones laborales o cuestiones personales, que no pueda o se le haga imposible asistir al horario por lo que lo regular las congregaciones tienen sus servicios. Ahí estamos nosotros, mis hermanos, de las 6 a las 8 los domingos. Y también los lunes, mis hermanos, tenemos reuniones de las mujeres, tenemos reuniones de los hombres. Ahí estamos congregándonos, mis hermanos, edificándonos, teniendo comunión unos con otros, pero a la misma vez también estamos ahí alabando el nombre del Señor. Estamos ahí también edificándonos con su palabra. Y son reuniones, mis hermanos, independientemente. Cada quien tiene su espacio, los varones con los varones, las siervas, las mujeres. Ahí están las mujeres, ¿verdad?, teniendo su reunión individualmente, para obviamente hablar temas bíblicos que le pertenecen a las mujeres, temas bíblicos que le pertenecen a los varones. Y gloria a Dios, mis hermanos, en los jueves también estamos atendiendo a esta generación en cual se necesita ser atendida muchísimo, ¿verdad? En la cual estamos hablando, la generación de los jóvenes, mis hermanos, el futuro de la iglesia, sí. Ahí, mis hermanos, estamos también atendiendo a los jóvenes, brindándoles todo un servicio solamente para ellos, mis hermanos. Sí, todos los jueves a las 7 de la tarde, ahí está Redención Divina, ofreciéndoles servicio a los jóvenes. De las 7 de la tarde en adelante, ahí pueden congregarse, traer sus jóvenes también para que reciban palabra de Dios, se activen, mis hermanos. Ahorita la juventud necesita muchísimo de la palabra de Dios, necesita muchísimo del consejo de Cristo. Más importante, necesita un avivamiento, mis hermanos. La juventud necesita un avivamiento, porque muchos de ellos están sinceramente viviendo en mortandad por la sociedad y todo lo que el mundo les ofrece, las escuelas les brinda. Ellos necesitan, mis hermanos, también empezar a establecer su relación con Cristo. Amén. Ahí estamos, mis hermanos. Es en inglés, los servicios son en inglés, la palabra es en inglés, la alabanza es en inglés.
y también estamos ahí, les brindamos comida, les brindamos ahí hacemos el tiempo dinámico, vaya, para que ellos no se aburran, para que ellos se tengan un momento, verdad, edificante con la palabra, pero a la misma vez puedan tener un momento agradable en donde puedan convivir sanamente con otros muchachos de su edad. Gloria al Señor, mis hermanos, ahí estamos para servirles, Redención Divina. Y mi número telefónico, mis hermanos, es el 956-639-0177. 956-639-0177. Puede comunicarse con un servidor a cualquier hora, mis hermanos, mandarme un mensaje, o si quiere llamarme, llámame personalmente y ahí estoy para servirles. Nuevamente, como le digo, cada semana, este ministerio Rompiendo Cadenas, si tiene un familiar, si usted está pasando por una situación complicada y siente que está encadenado por un cierto hábito y tiene el deseo, ¿sí?, el entendimiento, que quiere ser libre, comuníquese con un servidor, ¿sí? Vamos a presentarle las herramientas espirituales, las herramientas bíblicas, ¿sí? Las herramientas en donde usted puede ser libre en la autoridad de Cristo, en donde podemos guiarle, acompañarle, escucharle a una libertad completa de todas estas cadenas que encadenan a estas personas, que encadenan al ser humano con estos hábitos complicados. Y le invito que sinceramente se analice, porque muchas veces podemos pensar que las cadenas de los hábitos son las drogas, el alcohol, pero hay muchísimos hábitos, mis hermanos, que nos encadenan y es necesario que reconozcamos, ¿sí?, que no solamente es el alcohol y la droga, sino también hay otros hábitos que nos deprivan, mis hermanos, de tener una libertad en el Señor, que nos deprivan, y a veces andamos caminando sin saber, no, pues que yo no uso drogas, que yo no soy un alcohólico, yo no esto, yo no lo otro. No, pero hay ciertos hábitos que nos tienen encadenados, y sin darnos cuenta no podemos vivir una libertad. Analícese. Si usted necesita a alguien con quien hablar y ser transparente, primeramente delante de Dios, y quiere platicar de cierta adicción, comuníquese con un servidor. Nuevamente, mi número telefónico es 956-639-0177. Estoy para servirle. Ahora sí, mis hermanos, vamos a entrar en tema después de esta breve introducción. Estuvimos hablando de un tema muy importante la última vez, sí. Pero esta semana, mis hermanos, vamos a hablar de algo, ¿verdad?, en cual tiene suma importancia de qué dialogar y platicar, porque vamos a estar hablando de este tema en cual pienso y creo de que hay muchísimo infiltración, o es un problema mayor en la iglesia del Señor Jesucristo. Y este tema, espero que sinceramente disponga su corazón a poder recibir el mensaje del cual hoy, en esta tarde, vamos a estar dialogando, respaldado por la palabra de Dios. Y me he puesto yo en las manos del Señor y sé que el Señor nos va a hablar, primeramente a mí, sí, porque yo soy un líder. Pero si usted es un líder, esta palabra es para usted. Pero si aunque no sea un líder y es un congregante, también es para usted. Porque es bien importante que empiecemos a ver y entender y analizar en dónde nos estamos congregando y con quién nos estamos congregando. Sí, hoy en día, eso vamos a hablar, sí, de este problema que tenemos en la iglesia, generalmente hablando, mis hermanos. Sí, ese problema es, escuche, el deseo humano de tener el control, incluso el control en la iglesia, sí. Y la tentación que viene a los líderes, mis hermanos, que están liderando la iglesia del Señor Jesucristo, es de que ellos entran en una tentación de sustituir la voluntad y el plan de Dios por sus propias ideas, ¿sí?, por sus propias visiones, por los propios criterios que ellos pueden tener en cómo es que ellos piensan que debe ser una iglesia liderada. Y esto lo vemos muchísimo, mis hermanos, cuando nosotros escuchamos de ciertas congregaciones de qué formación, estructura, cuál logística ellos llevan, cómo administran la iglesia, cómo administran las congregaciones. Y sinceramente hay muchísimo criterio humano que se establece, se forma dentro de la iglesia, y eso es antibíblico, mis hermanos, ¿sí?
al querer ellos reformar y ver ciertos detalles, ¿verdad? Porque en toda congregación no hay iglesia perfecta, mis hermanos, ¿sí? Cuando está una iglesia compuesta de personas imperfectas como usted y yo, no va a haber una iglesia perfecta. En cualquier iglesia, congregación que usted y yo vayamos a visitar, va a haber detalles, ¿sí? Va a haber detalles porque está compuesta por seres imperfectos como usted y yo. Pero hay ciertos detalles, mis hermanos, que se ven y pues se tienen que atender, ¿sí? Y en estar atendiendo y estar reconociendo esos detalles, a veces los líderes quieren reformar la iglesia o la estructura de la iglesia de una perspectiva humanísticamente hablando, de una criteria personal, no una criteria bíblica, ¿sí? Y del lugar de reformar lo que está deformado, pues lo deforman más, ¿sí? Porque empiezan a poner ellos su criteria humanística, o empiezan a reinventar ciertas cosas que no es. Es muy diferente, escuchen mis hermanos, ¿sí? Porque cuando uno puede hablar con estos líderes y traerles a la atención de lo que se está haciendo o su manera de ejercer las cosas es antibíblico, ellos les van a decir, la palabra de Dios dice que te sometas a tus autoridades, ¿verdad? Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, sí. Sí es correcto eso, sí. Tenemos que someternos a nuestros líderes. Pero es muy diferente, mis hermanos, a someterse a un líder, a tener una persona liderando con un control egoísta. ¿Sí me entiende? Es muy diferente estar bajo autoridad, una autoridad, que bajo un control. Muy diferente, escuche. La autoridad y el control son dos cosas muy diferentes. Y vamos a comenzar, primeramente, estableciendo que la tesis bíblica, mis hermanos, es reconocer, escuche, es reconocer que el único fundamento y la única autoridad para la iglesia es Cristo. Sí, Cristo revelado en las Sagradas Escrituras. Ese es el fundamento, mis hermanos. El fundamento único en cual una iglesia, una congregación, debe estar siendo liderada. Desde ese punto. Si una congregación no está siendo liderada desde ese fundamento, desde ese punto inicial, mis hermanos, que Cristo es la autoridad suprema en una iglesia, entonces algo está mal ahí. Ese es el primer paso para reconocer, mis hermanos, que ahí la autoridad humanística, la criteria humanística, es la que sobrepasa la autoridad del Señor Jesucristo. ¿Sí? El liderazgo piadoso, mis hermanos, ¿sí? Es el de un mayordomo fiel a su dueño. ¿Quién es el dueño? El Señor Jesús. ¿Sí? La fidelidad del que está en mayordomía de la iglesia del Señor Jesús, mis hermanos. Cristo es la cabeza. Él es la cabeza. La iglesia no le pertenece a ningún pastor, mi hermano, mi hermana. A ningún anciano. Sí, a ninguna congregación. Todavía los congregantes, la iglesia no es de los congregantes. La iglesia no es del pastor. La iglesia no es de ningún anciano, de ningún ministro, diácono. La iglesia no es de ellos. No es. La iglesia le pertenece al que pagó el precio por ella. Nuestro Señor Jesús, mis hermanos. En Mateo, capítulo 16, versículo 18 nos dice: mas yo también te digo que tú eres Pedro. Estas son palabras saliendo de los hermosos labios divinos del Señor Jesús. Ese es el Señor Jesús hablando, mis hermanos. Dice: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice el Señor Jesús. Aquí lo confirma, él mismo está diciendo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Efesios capítulo 5, versículo 23 nos dice: porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y él mismo es salvador de su cuerpo, él mismo. Colosenses capítulo 1, versículo 18 nos dice: y además,
Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él sea preeminente. Él. ¿Quién es Él? El Señor Jesús. 3 citas bíblicas que les acabo de mencionar nuevamente: Mateo 16:18, Efesios 5:23 y Colosenses 1:18, afirmando que Cristo es la autoridad de la iglesia, mis hermanos. Cristo es el fundamento, el Señor Jesús es el fundamento. Sí, la iglesia está, escuchen hermanos, la iglesia está edificada. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿En qué? En el fundamento de los apóstoles y de los profetas, ¿sí? Siendo la principal piedra del ángulo el Señor Jesucristo mismo. Eso nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 20. Repito el versículo, ¿sí? La iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo el Señor Jesucristo mismo. Todavía, mis hermanos, aunque el cimiento fueran los apóstoles, los profetas, ellos entendieron que el ángulo, sí, la principal piedra era el Señor Jesucristo. Es por eso que nosotros podemos fundamentar, iniciar el cimiento, sobre el cimiento de la doctrina apostólica, porque ellos estaban establecidos, reformados por el Señor Jesucristo, mis hermanos. Hoy en día, estos líderes que intentan reformar la iglesia basándose en modas, en preferencias personales, en estrategias empresariales, es construir sobre arena, mis hermanos, sobre tierra floja, sobre cimientos débiles. Es imposible, o sea, no hay firmeza. Cuando tú quieres traer una estrategia así, porque eres un hombre de negocios y tú tienes, diríamos, fundamentos financieros y quieres venir a establecer eso y tratar la iglesia como un negocio, así como siendo un empresario de la iglesia, no te va a ir muy bien, mi hermano, mi hermana. Verdaderamente estás queriendo fundamentar algo espiritual sobre algo material. Cuando tú tienes preferencias personales y te quieres apartar de las Sagradas Escrituras, del cimiento, de la piedra angular, el Señor Jesús, y tú tienes unas preferencias porque tú piensas, ¿verdad?, que tú tienes unas mejores ideas o preferencias, vas a fallar. Se va a derrumbar porque estás fundamentando sobre arena. Cuando ves tú algo en las redes sociales de una mega iglesia y que están haciendo tantas barbaridades, ¿verdad?, y que crece y que crece y que crece porque están entreteniendo, ¿sí? Y tú dices, yo quiero crecer, yo quiero aplicar lo que ellos están aplicando. Mira cómo están creciendo, mira cómo la gente se está gozando. Sí, mi hermano, mi hermana, son modas que ellos están verdaderamente integrando a este grupo de personas que tristemente están siendo descarrilados como ovejas sin pastor. ¿Por qué? Porque quieren traer esas modas mundanas, seculares, y liderear basándose a esas modas, ¿sí? Ya no es una iglesia, sino es un grupo teniendo convivencia a una moda secular. Y por eso incrementan y crecen estas mega iglesias, ¿sí? Porque se les está alimentando, saciando la carne. Espectáculos, entretenimiento de paga, en donde vienen personas de paga
y vienen a entretenerlos y vienen a motivarlos. Y pueden meter un versículo aquí y allá y hasta ahí. Eso es todo lo que ellos van a compartir. Y ellos le van a llamar iglesia o le van a llamar espiritual. Van a meter lo espiritual cuando ellos integran 1 o 2 versículos y se acabó. Entonces ellos empiezan a ver más ideas en cómo mantener a la gente entretenida. Porque si no los entretienes, se disparcen, ¿sí? Hay un estándar, mis hermanos, absoluto. Hay un estándar absoluto, mis amados. Y ese estándar en donde se debe usar para liderar a una congregación es la palabra de Dios. Tiene que haber reverencia, mis hermanos. Tiene que haber un reconocimiento. Y tiene que haber una aceptación que la autoridad y suficiencia, ¿sí?, la encontramos en las Sagradas Escrituras, en donde nos revela el propósito de Dios para usted y para mí. En donde nos revela y encontramos en las Sagradas Escrituras, el manual de vida que decimos, el propósito del Señor para su iglesia. Es allí, tiene que haber una reverencia. Si nosotros no confiamos que ahí en las Sagradas Escrituras encontramos el plan, el manual a seguir para poder liderar una iglesia, entonces tendemos a querer buscar otras estrategias fuera de lo que el Señor nos dejó escrito en sus Sagradas Escrituras. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vienen consecuencias graves, mis hermanos. Al momento no lo podemos ver, ¿sí? Pero a su debido tiempo vemos las consecuencias de fundamentar o querer liderar fuera del absoluto estándar que es la palabra de Dios, mis hermanos. Es necesario que nosotros nos mantengamos arraigados a la palabra de Dios en cómo es que debemos ser liderados o cómo debemos liderar en cualquier perspectiva que usted esté. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué nos tenemos que arraigar ahí? En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16, 17, ¿qué nos dice, mis hermanos? Nos dice, escuche, toda la escritura, ¿toda? Sí. El libro de Levítico, pues dice toda la escritura, ¿no? Sí, el libro de la ley, también. Todo el libro, toda la escritura, mis hermanos. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la justicia. Como que no nos gusta ahí, ¿verdad? La enseñanza. No nos gusta porque nos aburre. Hey, si me vas a enseñar, nomás enséñame 20, 30 minutos. Me estás aburriendo. ¿Cuánto más va a durar? Sí, empezamos a ver el reloj. No sé si lo está viendo ahorita el reloj, espero que no. Espero que no, mi hermano, mi hermana. Pero dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión también. No nos gusta que nos reprendan, ¿verdad? No nos gusta que nos reprendan. Mejor que me entretengan. Pero aquí dice que la palabra de Dios, por eso en esos servicios, ¿sí? en estas congregaciones que están siendo lideradas con estas estrategias, con estas modas seculares, pues no hay mucha palabra, porque la palabra los va a reprender, los va a enseñar. Y muchas personas no quieren ser enseñadas, ya lo saben todo. Sí, solamente quieren ser entretenidos, quieren ser solamente personas que van y se les hacen promesas. Entonces, nuevamente, es la palabra de Dios, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir. Si te va a corregir es porque estás mal, mi hermano, mi hermana, es porque yo estoy mal. Para eso es la palabra de Dios, para que nos corrija si estamos liderando o siendo liderados incorrectamente, para que podamos entrar en corrección conforme a la palabra de Dios. Para eso es. ¿Cómo más vamos a saber cómo nos deben de liderar o responsabilizar a nuestros líderes? ¿Cómo vamos a saber? Si estamos siendo liderados incorrectamente y necesitamos ser corregidos, pues ¿cómo? No tenemos que meternos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es para corregir, mis hermanos. Es para la justicia, a fin de que el hombre, escuche, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué quiere decir perfecto? Que no nos equivoquemos para nada, no. La palabra perfecto significa completo, mi hermano, mi hermana.
La palabra perfección es que hay algo es completo. Y nada nos puede hacer completos si no está Cristo en nosotros. Cristo nos completa, mis hermanos. La palabra de Dios nos completa. El Espíritu Santo, la presencia de Dios en nosotros, nos hace completos, nos hace perfectos. ¿Sí? Para eso es la palabra de Dios. Ese es el fin de la palabra de Dios. Para que nosotros, la creación de Dios, aquí dice el hombre, pero la palabra es creación de Dios, sea perfecta. Sea perfecta la creación de Dios. ¿Sí? Enteramente capacitado para toda buena de obra. ¿Para qué quieres ser completo? Porque eso te capacita para toda buena obra. Toda la carnalidad, fuera. Fuera, toda la carnalidad. ¿Sí? En toda obra del Señor Jesús, fuera la carnalidad. Y vamos a liderar en el Espíritu, mi hermano, mi hermana. Bíblicamente. Sí, la palabra de Dios, mis hermanos, es el mapa, la regla de fe. Y es práctica. ¿Sí? Eso es lo que nosotros, mis hermanos, debemos de usar para tener un criterio en cómo reformar lo que no está bien dentro de la iglesia. No podemos salirnos y querer ajustar ciertas cosas si no lo hacemos del punto bíblico, mis hermanos. Hoy en día, fíjense, he conocido pastores, he conocido personas, he conocido líderes que desafortunadamente al platicar con ellos miro que tienden a irse de algo, mis hermanos, ¿verdad? No sé si han sido lastimados, no sé si han pasado por experiencias complicadas con la grey del Señor, las ovejas, en donde ellos tienden a estar liderando con un corazón rudo, con un corazón ya más duro, mis hermanos, menos sensible. Y una de las cosas es de que quiero que nunca se aparte de mi corazón es la compasión y la misericordia por las almas, mis hermanos. No puedo olvidarme como líder de que el Señor tiene compasión y misericordia de mí. Que el Señor tiene compasión y misericordia de mí y mi vida. Y no quiero que nunca, y le ruego a mi Señor que nunca mi corazón se vaya a endurecer al punto que vaya a perder yo compasión y misericordia por las ovejas. No importando qué tan rebelde, qué tan complicada, qué tan traicionera sea la oveja, no puedo y no debo de perder compasión y misericordia por esa oveja. Porque el Señor no la ha perdido conmigo. El Señor no la ha perdido conmigo. Que si nos desesperamos como líderes, sí. Que si nos frustramos como líderes, sí. Pero no puedo, mi hermano, mi hermana. No puedo tener un corazón duro. Un corazón impaciente. ¿Qué tan paciente es Dios conmigo? ¿Qué tan paciente es Dios con usted? Y hay muchos líderes que se les ha olvidado qué tan paciente Dios es con ellos hasta este día. Y están liderando con una vara dura. Sí, mis hermanos, tenemos que disciplinar. Hoy en día la iglesia de Cristo se ha apartado muchísimo de la disciplina bíblica. Muchísimo, mis hermanos. Muchísimo. Tienden a permitir cualquier cosa que suceda y que se ejerza ahí en la iglesia. Pero el disciplinar tenemos que hacerlo con amor. Tenemos que hacerlo desde el punto inicial de amor, misericordia, compasión, con el fin de que esa oveja sea restaurada y no se pierda. Pero hoy en día ha llegado a un punto donde no nos interesa si una persona se va. No nos interesa si una persona se va. Que se vaya, a cabo viene alguien más. ¿Sí? Y se tiende a ver, ¿verdad? Los líderes tienden a ver a estas personas como que una persona más. Oh, llegó una persona más. Oh, se va una persona más.
una persona más. No, no es una persona más, es una alma en cual vamos a rendir cuentas. Es una alma con cual vamos a rendir cuentas, mis hermanos. Nos debe de doler. Debe de doler. Pero se llega a un punto donde como que se cauteriza el corazón, sí, con estas situaciones. Y no podemos llegar a ese punto, mis hermanos. No podemos llegar a ese punto. Si hoy en día hay líderes que están reformando la iglesia de Cristo sin ningún claro mandato, mis hermanos, o un principio de las Sagradas Escrituras, se están yendo más allá de lo que está escrito y están poniendo su propio criterio por encima de Dios, del criterio de Dios. Ellos empiezan a establecer sus propias reglas disciplinarias, empiezan a poner sus propios estándares, ¿me entiendes?, a seguir dentro de la iglesia. Leyes humanísticas. Ellos anulan los fundamentos bíblicos. O peor, en ciertos casos, ellos usan, al igual que Satanás, mis hermanos, la palabra de Dios y la distorsionan para juzgar a una oveja, para imponer su propia agenda, una agenda intelectual, una agenda, según ellos, entre comillas, le llaman una agenda espiritual, sí, una disciplina bíblica. Pero distorsionan las Sagradas Escrituras y las sacan fuera del contexto, así como Satanás lo hizo en el desierto cuando él tentó al Señor Jesús. La misma palabra de Dios la quiso usar en contra del Señor Jesús, pero con la misma palabra de Dios el Señor le contestó, le respondió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se quiere imponer, sí, un criterio personal. Sí, me salgo con la mía, yo estoy bien. El mandato del predicador, mis hermanos, del líder, es predicar la palabra como Pablo le insta a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Y dice, le dice el apóstol Pablo al joven Timoteo: predica la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende y exhorta, pero con toda paciencia y enseñanza. Con paciencia y enseñanza. ¿Sí? La reforma bíblica, mis hermanos, consiste en volver otra vez a la palabra de Dios, no en desviarse de ella, no en desviarse de la palabra. Hoy en día se usa muchísimo el púlpito para compartir temas o diríamos discusiones o argumentos que no son bíblicos, que no vienen a veces al tema, mis hermanos. Y la plataforma que Dios nos brinda para poder compartir la palabra de Dios, el consejo de Dios, de las Sagradas Escrituras, para eso es, mis hermanos. Tenemos que ser responsables. ¿Qué estamos haciendo con ese gran privilegio que el Señor nos ha dado a toda aquella persona que predique la palabra, mis hermanos? Y las consecuencias de estar haciendo esto constantemente, de no compartir, de no seguir el consejo, escuche, las consecuencias de no seguir el consejo de Pablo, lo que le dice aquí a Timoteo, de que predique la palabra fuera de tiempo, a todo tiempo, que se mantenga dispuesto y que lo haga con paciencia y enseñanza. Las consecuencias los encontramos en los dos versículos más adelante, en el 3 y el 4, en 2 de Timoteo, del capítulo 4, dice: porque vendrá el tiempo, pienso yo que estamos en este tiempo, escuche, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana, no la enferma, la sana doctrina, más bien, teniendo comezón de oír, amontonarán para sí mismos maestros conforme a sus propias pasiones. Y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a las fábulas, a las mentiras, a los chismes, a esto, al otro, al entretenimiento. El modelo de un siervo fiel se manifiesta en un carácter de un líder bíblico.
¿Qué clase de líder es usted? ¿O cómo está siendo liderado? ¿Qué clase de carácter tienes tú como líder? ¿O qué clase de carácter tiene tu líder? ¿Sí? Muestra él, manifiesta fidelidad a Dios. Manifiesta él fidelidad a las Sagradas Escrituras. Le da reverencia a las Sagradas Escrituras. Y su punto inicial de enseñanza, de exhortación, corrección, es bíblico. Está usando la palabra de Dios, está predicándola fuera de tiempo y en tiempo. Lo está haciendo con paciencia, te está enseñando. Vamos a ver un contraste, mis hermanos, de un líder del mundo a un líder que quiere agradar a Cristo, a un líder bíblico. Sí, Jesús enseñó que los gobernantes del mundo se enseñorean de las personas. Escuche, Jesús enseñó, el Señor Jesucristo enseñó que los gobernantes del mundo se enseñorean de las personas. Les dice a los discípulos en Mateo capítulo 20, 26 y 28. Entre ustedes no será así. Más bien, cualquiera que anhele ser grande entre ustedes será su servidor. Y el que anhele ser el primero entre ustedes será su siervo. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La servidumbre, mis hermanos. Estos versículos nos muestran así que venimos a servir. Un líder tiene que poner el ejemplo a servir, no a ser servido, mis hermanos. Esa reforma antibíblica es una reforma propia, ¿sí? Es a menudo un ejercicio de poder y de ambición, buscando ser el Señor del lugar del siervo. Ojo, mi hermano, mi hermana, si usted es un líder, una líder que está buscando el señorío del lugar de la servidumbre. Ojo, mi hermano, mi hermana congregante, oveja. Ojo, si usted tiene como líder a alguien que se cree Señor y no siervo. Pedro nos deja escrito el modelo a seguir, mis hermanos, como un líder en Cristo. Aquí estamos viendo el ejemplo de un líder mundano, del liderazgo mundano. Ahora vamos a ver el liderazgo bíblico que nos habla en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. La palabra de Dios dice, de un líder cristiano debe de ser: apacienten el rebaño de Dios que está a su cargo. Apacienten el rebaño ¿de quién? Del pastor tal y tal, del líder tal y tal. No, apacienta el rebaño de Dios, le pertenece a Dios. Solamente tú estás encargado de él. ¿Qué debes de hacer con él? Cuidándolo, no por la fuerza, dice el apóstol Pedro, no por la fuerza, sino de buena voluntad. ¡Wow, mis hermanos! No por la fuerza, sino de buena voluntad, según Dios dice. No por ganancias deshonestas, sino de corazón. Hago un breve énfasis aquí en donde dice por ganancias deshonestas. ¿Cuántos líderes hoy en día están reteniendo ganancias deshonestas, mis hermanos, a costillas de los congregantes? Sí, obvio, hay una responsabilidad de los congregantes en ofrendar, mis hermanos, sí, pero ¿qué tal de aquellos que usan las Sagradas Escrituras, mis hermanos, para poner un temor a las personas, para que ellos puedan enriquecerse con ganancias deshonestas? ¿Cuántos famosos hay hoy en día? Predicadores, grupos musicales que le llaman grupos de alabanza, que cobran miles y miles y miles y miles y miles y miles. Ya no es una ofrenda voluntaria,
de bendición para el predicador que viene a hacer de bendición a la congregación. Ya no es una ofrenda voluntaria, no, para el grupo que viene a motivar a las personas y liderar a alabar al Señor con alabanzas o alabanzas de adoración, sí. No, ya hay un precio. Ya hay un precio que te voy a cobrar. Y no son cienes, son miles. Son miles lo que te voy a cobrar. Y aparte de eso, quiero que me tengas hospedado en los mejores hoteles, que me lleves a los mejores restaurantes y que me tengas las mejores comodidades. Sí, eso es lo que vale mi ministerio. Si quieres que te vaya a compartir una palabra de Dios, te voy a cobrar tanto. Sí. Si hay personas así, mis hermanos, sí, ganancias deshonestas. Dice que lo hagamos del corazón. Que lo hagamos del corazón. El obrero es digno, mis hermanos, de una ofrenda financiera, ¿por qué no? Una ofrenda, cuando lo hace del corazón. Dice el versículo 3, no como teniendo señorío. Este es el precio que voy a cobrar. No como teniendo señorío sobre los que están a su cargo, sino como ejemplos para el rebaño. Humildad. Humildad. Un líder humilde que no te va a demandar una cierta cantidad, no, que te va a exhortar a ser obediente a la palabra de Dios y bendecir la obra de Dios. No bendecir la vida de tu líder, bendecir la obra de Dios, porque la obra de Dios se mantiene, ¿sí? ¿Cómo? A sus ofrendas, a lo que sale de su corazón, ¿sí? A lo que sale de su corazón. A un dador alegre. De ese dador alegre, un dador agradecido, un dador entendido. De eso se mantiene la obra de Dios, mis hermanos. ¿Sí? Pero no debe haber exhortación ahí. Estar extorsionando a los congregantes. No debe de existir eso, mis hermanos. Debemos de apacentar el rebaño de Dios que está a nuestro cargo, cuidándolo no por la fuerza, sino de buena voluntad, según Dios. No por ganancias deshonestas, sino de corazón. No como teniendo señorío sobre los que están a su cargo, sino como ejemplos. Como ejemplos para el rebaño. Pedro exhorta aquí, mis hermanos, sí, a los ancianos a pastorear la grey de Dios, cuidando de ella, no por la fuerza, sino nuevamente voluntariamente. El líder que reforma su propio criterio o interpretación bíblica, nuevamente, o interpretación bíblica personal como él quiere interpretarla, tiende a ejercer señorío sobre la grey de Dios, forzando cambios. El líder está forzando cambios, buscando su propia gloria o beneficio propio, olvidando el modelo de humildad y servicio que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Concluyamos, mis hermanos, este tema con estos puntos. Miren, tenemos un llamado a la humildad. Sí. Todo líder debe tomar un espacio y examinarse cómo está liderando. No sé si su líder o usted como líder ha tomado un espacio en reflexionar cómo está liderando. Estoy buscando hacerse la pregunta, ¿estoy buscando mi propia gloria o estoy buscando que la gente le dé gloria y honra al Señor? ¿Qué es lo que estoy buscando? La palabra de Dios dice que el Señor conoce todas las intenciones de nuestros corazones, mis hermanos líderes, ¿sí? Aquí dice claramente, ¿estoy buscando mi propia gloria? ¿Estoy siendo fiel a las escrituras, a las sagradas escrituras? ¿O estoy inventando algo según mi criterio, que es algo mejor? Porque no es suficiente la palabra de Dios. Tengo que inventar algo. Sí, tengo que inventar algo. O algo más moderno, porque es muy anticuado lo que está aquí en la palabra de Dios. La palabra de Dios es para aquellos tiempos, ¿sí? Hay algo que tenemos que ejercer o implementar, algo más moderno, porque los tiempos han cambiado. Nuestro Dios no cambia. Es el mismo de ayer, hoy, para siempre. La palabra de Dios dice que va a permanecer para siempre, ¿sí? Las cosas pasarán. La palabra de Dios se mantendrá. Es eterna.
No hay nada que cambiarle, no hay nada que agregarle, algo porque cambiaron los tiempos. Si te quedas en aquellos tiempos o quieres ejercer, ¿verdad? No, es que tenemos que ver los tiempos. ¿Para qué tiempos eran? Sí, tenemos que ver, tenemos que tomar el contexto, exactamente. Pero los puntos doctrinales, mis hermanos, el fundamento de la palabra de Dios y la enseñanza apostólica, hay que ir nuevamente, mis hermanos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Para agradar a Dios. No agradarle a usted, para agradar a Dios. Pero a veces entramos en arrogancia y queremos nosotros cambiar ciertas cosas, algo más moderno, más dinámico, más moderno. Sí, hay que cambiar las cosas. La congregación, mis hermanos, los congregantes tienen una responsabilidad. Si usted es un congregante, sí, solamente un congregante y no es un líder, yo le digo hoy en esta tarde, usted tiene una gran responsabilidad, sí, y debe de evaluar a sus líderes. Debe de evaluar cómo está siendo liderado, conforme a los estándares bíblicos. Sí, medite cómo está siendo liderado, cómo se está ejerciendo el liderazgo en su iglesia, en la congregación suya. No deben de seguir ustedes ciegamente a líderes que se promueven a sí mismos, que promueven doctrinas y prácticas contrarias a las Sagradas Escrituras. Escuche, pero si usted va a evaluar, juzgar, analizar a su líder y lo quiere hacer de un punto bíblico, usted vale más que se responsabilice a tener entendimiento y sabiduría de la palabra de Dios antes de que usted vaya a querer juzgar a alguien bíblicamente. No juzgue a su líder. Escuche, no juzgue a su líder en su carne. Juzgue a su líder, evalúe a su líder conforme a la palabra de Dios. No porque su líder está haciendo algo y no le gustó, no porque su líder le llamó la atención, no porque su líder lo está corrigiendo, lo vaya a usted juzgar. Si lo está corrigiendo, primero evalúese a sí mismo, a ver si está válido el punto de la corrección. No sea rebelde, sea entendido, métase a la palabra de Dios. Y si usted ve que él está ejerciendo una disciplina, está ejerciendo un liderazgo antibíblico, y usted lo puede respaldar con la palabra de Dios, entonces está en todo su derecho de llamarle la atención a su líder. Sí, llamarle la atención a su líder. La verdadera reforma, mis hermanos, sí, siempre ha sido y será un llamado a volver a las Escrituras y a la fidelidad de las Escrituras, a la fidelidad a Cristo, lo que el Señor Jesús dejó en su palabra, mis hermanos. Solo cuando el liderazgo se somete al buen pastor y le obedece, la iglesia, su iglesia del Señor Jesús, florecerá. ¿A qué manera? A la manera suya, sí, no a la nuestra, no a la tuya y la mía. Concluyo con este versículo bíblico, mis hermanos, en Hebreos capítulo 8, versículo 5. Hebreos capítulo 8, versículo 5 dice: ellos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Escucha. Ellos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le había advertido a Moisés cuando estaba por construir el tabernáculo, diciendo: mira, harás todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. A nosotros se nos ha sido mostrado el modelo a seguir como iglesia, mis hermanos. A cada uno de nosotros, el Señor nos ha dejado el modelo a seguir como la iglesia del Señor Jesús, aquel que nos dejó el modelo de cómo deberíamos de ser como iglesia, de cómo deberíamos de liderar a una iglesia, no con ideas, una ideología moderna, no con una ideología carnal, no con nuestro propio criterio, no con nuestra propia manera de pensar, prudencia, de cómo hacer las cosas, movernos por la carne. No, debemos seguir
el estándar que el Señor nos dejó aquí en su palabra, el modelo de lo que aquí habla en Hebreos, un modelo. El Señor a Moisés se le reveló un modelo para construir un tabernáculo, sí. A nosotros se nos ha dejado también, mis hermanos, un modelo en cómo nosotros debemos tener nuestro corazón, el altar del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Cómo es que nosotros debemos tener nuestro tabernáculo, en donde mora la presencia de Dios. En cómo debemos ser liderados, apacentados. Mis hermanos, tenemos una gran responsabilidad como congregantes y como líderes. Es tiempo de que nosotros regresemos a las Sagradas Escrituras y podamos ser la iglesia que el Señor Jesucristo dejó como modelo en su palabra. Amén. Oremos, mis hermanos. Amantísimo Padre, en esta tarde venimos delante de su presencia, Señor. Le damos toda la honra y toda la gloria, Padre. Muchas gracias, Señor, porque usted nos está hablando hoy, tanto seamos líderes o congregantes. Su iglesia, la iglesia de su Hijo, el Señor Jesucristo, se ha apartado, Señor, de las Sagradas Escrituras. Tanto criterio humano, Señor, que ahora se ha establecido, Señor, en cómo deben de ser las cosas, cómo debe ser apacentada la grey suya, Señor. Cómo debe ser liderada. Muchísima carnalidad, muchísimo criterio humano. Y como que le han quitado el lugar que se merece el Espíritu suyo en el cuerpo suyo, siendo usted la cabeza. Le pedimos perdón, Señor, por todos aquellos errores intencionales y no intencionales, Señor, que como líderes hemos ejercido. Humildemente, Señor, reconocemos que hemos hecho errores y que como congregantes también hemos sido desviados y tendemos, Señor, a ser llevados, Señor, como las olas, Señor, de lado a lado por doctrina humanística. Le rogamos, Señor, en esta tarde, siendo usted la cabeza de su iglesia, que nos traiga una convicción, Señor, en nuestros corazones, que debemos ser obedientes, Señor, que debemos ser transparentes y que debemos, Señor, liderar, Señor, conforme a sus escrituras, conforme al modelo que usted nos dejó en su palabra, Señor. Le rogamos, Señor, que el Espíritu Santo que usted ha puesto en cada uno de nosotros, Señor, su presencia misma, Señor, nos revele, Señor, nos lleve, nos encamine a aquel modelo perfecto, Señor, que usted nos dejó, en cómo debemos apacentar su iglesia. Sea con nosotros, Señor. Usted lo prometió que estaría con nosotros hasta el fin. Y hoy lo declaramos y lo creemos, Señor. En el poderoso nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de su Hijo Jesús. Y el Espíritu Santo nos convence en esta tarde que usted nos está escuchando, Señor. Y es por eso que decimos amén. Gracias, mis amados, por hacer el espacio, por hacer el tiempo de haber escuchado este tema. Vamos a seguir dialogando un poquito del liderazgo la semana que viene. Mis hermanos, vamos a ser personas humildes y transparentes. Necesitamos, mis hermanos, ¿sí?, otra vez a venir, a ser encarrilados a la palabra de Dios, mis hermanos, al redil. Verdaderamente pienso yo que está sufriendo muchísimo la iglesia del Señor Jesucristo, porque hay muchísimos líderes hoy en día que tienden a querer desviarlos por un lado y por otro lado y por otro lado, y es como que si hay muchísimos caminos y la iglesia anda por todos rumbos. Regresemos al modelo perfecto que es la palabra de Dios. Mi deseo es que tengan un día bendecido y que tengan un fin de semana lleno de paz, mis hermanos. Se despide su servidor, su amigo, su hermano en Cristo, Juan Zapata. Dios me lo bendiga.